Hola, bienvenido a la lección 6 de nuestro curso de Introducción a Rust. En esta lección vamos a tocar dos puntos principalmente, lo que son los módulos de Rust y lo que son los crates. Son dos conceptos distintos. Ambos se utilizan, en el caso de los crates, por ejemplo, para reusar código, para crear librerías, y los módulos están más orientados a estructurar el código de una mejor forma y controlar el acceso a los distintos elementos de programación que están allí. De hecho, con los módulos puedo controlar el acceso si algo es privado, si algo es público y manejar distintos elementos para facilitar el acceso desde un módulo a otro. Pueden haber módulos anidados, esto quiere decir que un módulo puede tener otros módulos en su interior, y hay ciertas convenciones para desde el módulo interior ir al exterior o acceder elementos que están incluso en el mismo módulo. Eso lo vamos a ver en la parte de módulo. Y ya después de ver estas dos partes, vamos a revisar cómo utilizar algún crate que esté en la nube. Crates.io, que es un excelente sitio donde se consolidan los esfuerzos de muchos desarrolladores, donde se comparten y tú lo puedes utilizar. En ese caso, la idea es ahora hacer una pequeña aplicación de escritorio con un crate específico, ya lo veremos, para crear una interfaz gráfica. Comencemos por los módulos. En este caso, los módulos consisten en una forma, un mecanismo que tiene Rust para dividir jerárquicamente el código. Es decir, la idea es crear unidades lógicas que llamamos módulos y además gestionar la visibilidad, en este caso pública y privada, entre ellos. De hecho, un módulo es una colección de funciones, struct, traits, bloques IPL, que los vamos a ver, como les comenté en el capítulo 7. Tanto traits como IPL lo vamos a ver allí, que son también elementos muy poderosos. Y que ya vamos a ver que en el capítulo 8 podemos representar ciertos conceptos de programación orientada a objetos con esos elementos. Sin embargo, es una discusión que vamos a tener en su momento. Incluso también, para completar esta idea, un módulo puede tener otros módulos. Por defecto, los elementos de un módulo tienen visibilidad privada. Esto es muy importante. Por defecto está todo protegido, privado. La idea es que después el programador pueda usar el modificador pub, ya lo vamos a ver, para que puedas controlar como otros módulos, como otras funcionalidades que hayas creado, acceden a eso que has construido. Solo se puede acceder a los elementos públicos de un módulo desde fuera del ámbito del módulo. Es decir, cuando yo declaro algo público en un módulo, eso indica es que yo desde otro módulo puedo acceder. Eso es lo que estamos comentando allí. Vamos a ver algo de código para esta parte. Básicamente, algunas convenciones. Vamos a ver un módulo que está estructurado. De hecho, está tomado del libro de Rust que está publicado por la comunidad y que está disponible en la web. Para ejemplificar cómo trabajar, cómo se trabaja esto y cómo funciona todo este mecanismo de acceso. Las estructuras también, lo vamos a ver, por supuesto, ya hemos dicho que un módulo tiene estructuras, funciones, pero incluso las estructuras también tienen niveles de visibilidad con sus campos. Siempre los campos de una estructura, en el caso cuando está en un módulo, es privada y puede ser anulada con el modificador pub, tal cual como pasa con las funciones que están dentro de los módulos. Esta visibilidad solo importa cuando se accede a un struct fuera del módulo. Esto es muy importante. Si yo declaro un módulo, ese módulo, como les dije, es un conjunto de elementos. En ese módulo tengo un struct, una estructura. Está allí estructurado todas mis funcionalidades y yo quiero usarlo.
desde otro módulo, ahí entra en juego estos modificadores que estamos hablando, que por defecto esa visibilidad es privada. Entonces ahí es donde viene el tema de anularlo con este modificador pub que estamos referenciando. Esto tiene un objetivo. Cuando hablamos de encapsulamiento, y como comenté, lo vamos a ver en el capítulo 8, cuando hablemos de las capacidades de orientación a objeto que tiene ROS. Ahí también hay una discusión que se los comenté en una de las primeras lecciones, de si ROS es o no orientado a objeto. Entonces nosotros vamos a tomar como referencia algunos conceptos y vamos a tratar más bien de esos conceptos que existen, cómo implementarlos con ROS, que son los más poderosos: encapsulamiento, reutilización del código, bajo el concepto de herencia, por ejemplo. Aquí vamos a ver que hay algo que es muy parecido a las interfaces de Java y que nos da mucha utilidad para representar comportamiento en los objetos que creemos dentro de nuestros programas. También estaremos dando pauta, un código, para ver esto que estamos conversando y comprobarlo. También cuando trabajemos con módulos, hay una forma corta y larga de acceder. Si ustedes ven, hay una cláusula acá que estamos utilizando que se llama use. Use tiene aquí una ruta. Esto va a estar en el ejemplo que vamos a revisar. Pero yo aquí estoy diciendo de este módulo en concreto que yo estoy referenciando a través de la cláusula use, ¿qué necesito? Entonces dentro de él habrá algunos elementos. Esta es una función, esto es otra función, esto es un try por el tipo que hemos definido. Esta es una forma de hacer nuestro programa un poco más legible, en el sentido de que no tengamos estas tiras tan largas de acceso a un elemento. Entonces, con simplemente referenciarlo de esta forma, ya yo en mi programa lo puedo utilizar en esta forma sencilla. Hay otra cosa muy interesante, que es que yo puedo estructurar módulos en un solo archivo. Recuerden que los archivos de ROS tienen la extensión .rs, pero yo también puedo crear mis propias estructuras de archivos y directorios para armar mi módulo. Ese módulo, con esa división, puedo distribuir funciones, estructuras, pero ya tengo una forma mejor de administrarlo. No tengo un solo archivo gigante donde tengo un conjunto de elementos, funcionalidades, sino que lo divido en archivos y eso me permite una mejor administración y la gestión de cambio, por supuesto, se va a hacer mucho más sencilla. Eso también lo vamos a ver en un fragmento de código. Veamos entonces código correspondiente a esta parte de módulos. En específico, este primer ejemplo que vamos a revisar tiene como objetivo mostrar cómo estructurar los módulos en tal forma que tenga funciones, que un módulo tenga otros módulos anidados y controlar el acceso tanto a los módulos anidados como a las funciones que forman parte de un módulo. Cuando hablo de control de acceso es que si son públicas o privadas. ¿Cómo se maneja el nivel? También vamos a ver de acceso entre módulos que están al mismo nivel de un módulo padre. Es decir, un padre tiene dos hijos. ¿Cómo maneja la relación de visibilidad de las funciones o de las estructuras que se crean entre dos nodos que son hermanos o dos módulos que son hermanos? Es decir, ellos están tienen el mismo padre. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar esto? Vamos a empezar viendo, ya un poco entendiendo qué vamos a hacer en este ejercicio. Lo primero es la declaración mod. Recuerden que mod es para declarar un módulo, lo vamos a llamar myMod. Y hay un conjunto de funciones. Ahí en este módulo, un poco para ver, hay tres funciones principales. Bueno, hay más, pero en la primera tanda. Tengo private function, una función privada, nadie la puede ver, solamente gente del mismo o funciones del mismo módulo. Por eso es que hay un indirect access. Fíjense que indirect access, que sí es público,
sí puedo hacer referencia a la función privada. Y tengo esta función pública que, bueno, es muy similar a esta, se puede llamar desde el exterior, es decir, cualquier persona que referencia a MainMod puede acceder tanto a function como indirect access, pero no lo puede hacer con private function porque esta es privada. Fíjense que ese módulo también tiene dos hijos. Tiene uno que se llama private nested y uno que se llama nested. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que el nested tiene el modificador pub y este no lo tiene. Es decir, que este, por no tenerlo y por defecto, como por políticas de ROS, este módulo también es privado. Este módulo que está aquí, que es público, se llama nested, tiene a su vez una función pública, se llama function, una función privada, es decir, solamente se ve en el mismo módulo. Esta función también, que es privada y que se ve en el mismo módulo. Cuando hablo de privada, en el mismo módulo, que lo veo los miembros de este módulo y también los hijos de ese módulo, lo pueden ver. Y hay una variante interesante, que es que esta función que se llama public function en supermod, solamente lo puede ver su padre. Solamente su padre. ¿Y quién es su padre? Lo pueden ver los miembros, estructuras, funciones de MainMod. Porque MainMod es el padre de nested. Esto es lo que significa este super. Cuando yo siempre veo la palabra super me refiero al padre de. Tenemos que preguntarnos. Cuando digo público a super es el padre de nested. Aquí está otra función que se llama call public function en MainMod. Es pública, fíjense. Y desde él estoy llamando. Recuérdense que esta función solamente es visible dentro del padre de nested. El padre de nested que es MainMod. Y esto está a nivel de MainMod. Esta función solamente es asequible por los miembros del padre. Por eso es que estoy haciendo una llamada acá. Y esto que está aquí, este módulo, pues es privado. Simplemente tiene una funcionalidad, pero no puedo accederlo desde, digamos, desde fuera. Desde fuera de ese módulo. Ahora, aquí hay otra función que se llama function, está fuera de este módulo. Fíjense que tienen este mismo nombre. Las funciones, hay varias funciones que se llaman function, pero están ubicadas en distintos módulos. Aquí hay una función que está a nivel de MainMod, aquí está una función que está a nivel de nested, aquí está una función que está a nivel de private nested. Recuerden que private nested y nested son hermanos. Y hay otra que se llama function que no está en ningún módulo. Entonces, fíjense la diferencia de llamada. Esta función que estoy haciendo aquí la llamada es este que está acá. Y esta función que está acá es el que está dentro de MainMod. Fíjense en la anotación, se coloca el nombre del módulo y se coloca doble dos puntos con y el nombre del elemento que quiero acceder de ese módulo. Ya vamos a ver como vimos en las láminas, con el use, la instrucción use, yo puedo abreviar el uso de esta función. Aquí ya lo pruebo. Fíjense que MainMod llamó indirect access, que es público. Vamos a verificar eso. MainMod debe tener un indirect access, y ese indirect access, aquí lo vemos, ese indirect access está acá, y él, que es público, hace referencia a private function. Esto funciona sin problema. Estoy con las reglas de ROS. Ahora, recuerden que nested es un módulo hijo de MainMod y además es público. Por eso lo puedo usar, y dentro de nested voy a llamar a la función function. Y también voy a llamar dentro de MainMod a call public function en MainMod. Recuerden que esta es la que hace referencia a un método, a una función que es pública solamente en MainMod. Recuerden que eso lo vimos con este pub super. Ese método o esa función está dentro de nested, que es hijo de MainMod, para repasarlo, y él tiene un modificador de acceso pub solamente para el padre. Es decir, él es público para MainMod. Por eso es que yo lo puedo acceder desde acá. Más no, y lo vamos a verificar acá, si usted le dice aquí MainMod nested, a pesar de que el otro es público, y fíjense que no le aparece a nivel de el analyzer, quiere decir que no tiene acceso.
Si usted le va acá, entonces aquí yo puedo ver lo que tengo acceso, que entre eso está Public Function en MyMod. Fíjense que yo le puedo dar aquí doble control y le doy clic y me voy directamente a la función. Esto es lo bueno de Visual Studio Code y lo puedo revisar. Aquí hay otros elementos que dan error. Se los voy a dejar para que ustedes lo prueben cuando ya estén en sus equipos y puedan verificar estos modificadores de acceso que hemos definido. Pero en esencia este ejercicio lo que persigue es entender cómo es el control de acceso público o privado entre los miembros de un módulo, entre los submódulos, cómo se referencia el padre, ya vimos que es con super, y hay otro que se llama self. Self significa yo mismo, o sea, llamar a un método que esté ubicado en el mismo módulo donde está posicionada esa función. Revisemos ahora este ejercicio. Este ejercicio persigue ahora mirar un tema que es el uso de la cláusula use. También quiero abordar en este ejercicio lo que les comenté sobre cómo un módulo también puede tener estructuras y que por defecto tanto la estructura como los atributos de la estructura siempre son privados. Entonces en este caso hay que jugar con el modificador pub para poder hacer visible lo que nos interesa para digamos encapsular todas esas cosas a funciones fuera del módulo. Veamos entonces cómo trabajaremos esto. Esta es la primera línea muy importante porque hay una función que se llama function ya a nivel digamos del programa. Si yo hago tal como está, no le coloco este nombre, entonces vamos a tener dos funciones en mi programa. Esta función que es de nested, fíjense que tengo que ir a deeply nested, y ahí hay fíjense que el módulo nested es público y también la función que se llama function. Entonces aquí hay una ambigüedad. Como este fue el primero que se declaró, entonces dice que esta pues hay múltiples ítems con este nombre. Por eso yo utilizo el modificador as y le coloco un nombre adicional o renombro la función. De esta forma, a nivel de mi programa, a pesar que en su implementación se llama function, está en el módulo nested, que a su vez está en el módulo deeply, voy a referenciarla a other function. Entonces, cuando yo haga referencia a other function, estoy realmente haciéndolo sobre toda esta ruta. Otra cosa interesante es que en deeply yo estoy agregando una estructura que se llama persona, que tengo apellido y nombres, de lo que hemos visto. Y en este caso, fíjense que ya me dice aquí que persona no es pública. Pero entonces yo puedo utilizar el modificador pub para hacerlo. Pero sin embargo sigue fallando porque ahora me dice que apellido es privado. Entonces yo tengo que colocarle, como les comenté, tanto al atributo apellido como al atributo nombre que lo estoy usando fuera del módulo como una referencia pública, un modificador de acceso público para poderlo usar. Aquí hay algo interesante. Fíjense que aquí hay un bloque anónimo. ¿Se acuerdan de cuando creamos los ámbitos y probamos las funciones con parámetros que estaban dentro del ámbito marcado por estado llave y fuera del ámbito? Eso lo vimos cuando trabajamos con los problemas del manejo de memoria a nivel de funciones, que lo resolvimos con referencia, utilizando aquel concepto de préstamo. Un poco referenciar lo que es un bloque, en este caso anónimo, un ámbito que se presenta. Recuerden que cuando termina este ámbito, ya todo lo que se hizo acá desaparece y ya entra en acción de nuevo, previo, todo lo que estaba en el estado previo antes de la ejecución de ese ámbito. Aquí estoy utilizando, estoy haciendo un use a función lo mismo, pero fíjense que esta función que estoy usando en este ámbito lo estoy redefiniendo con función. Fíjense que este es el mismo que está aquí arriba. Lo estoy haciendo aquí. Lo estoy agregando la palabra create, que también es una forma de referenciar a
ciertos módulos o elementos que quiero utilizar dentro de mis programas y hago referencia a función. Recuerden que esta función no es este que está aquí arriba, sino que es el función que ahora establece con este use aquí en este ámbito. Por supuesto, ya cuando termine este ámbito, esta función de llamada, por supuesto que no es este, sino que está en más externo. Para correrlo, como venimos haciendo tradicionalmente, hacemos un run y bueno, ya ahí está funcionando nuestro programa. Este ejemplo que les presento a continuación pretende, digamos, aclarar o formalizar a nivel del entrenamiento que estamos desarrollando, entender cómo referenciar a los objetos en esa estructura de módulos que podemos crear y darle, cuando hagamos alguna de estas notaciones, tener bien claro a qué estamos llamando. Vamos a empezar por acá. Fíjense que todas se llaman función, pero entonces cuando yo haga la llamada a cualquiera de ellas, ¿cómo especifico sin equivocación cuál de ellas estoy usando? Fíjense, todas tienen el modificador ya. Esto, bueno, esta es una función, este es un módulo my, tengo este módulo cool, ahí tengo una función pública, se llama function. A nivel de programa hay una que se llama function también. Dentro del módulo my tengo una función, esta fíjense que es privada. Dentro de ese módulo my hay un submódulo que se llama cool, ahí también tengo un pub para function, tengo una función pública. Y ahora voy a crear a nivel de este módulo my una función que se llama indirect. Desde indirect vamos a tratar de llamar a todas estas funciones que hemos definido. Fíjense este primero, self. Fíjense que ahora digo self function. Self es el mismo, lo que les decía, esta es una forma de referenciar a el paquete donde yo estoy definido, el módulo donde yo estoy definido. Indirect call, ¿dónde está definido? En el módulo que se llama my. Entonces, esta función está haciendo referencia a este que está acá. Cuando hago esta llamada función, fíjense, sin ningún tipo de parámetro, perdón, sin ningún tipo de modificador con estos dos puntos que hemos venido trabajando, ¿a cuál hace referencia? Al más externo. No hay mucha equivocación. Este cool, fíjense que hay dos cool. Aquí hay este cool y este cool. ¿Cómo hago referencia? ¿A quién estoy haciendo referencia aquí? Este self, recuerden que este self nos ubica en el módulo donde está definido indirect call, que es my. Lo mismo que dijera my cool, entonces my cool, estoy haciendo referencia a esta función. Este super, que se llama function, recuerden que este function que está aquí, este super se refiere al padre de my. En este caso, ¿quién es el padre de my? No hay, entonces se referencia a esta que está acá. Aquí hay algo interesante también, que es que yo puedo aquí crear un ámbito, definir una función y estoy utilizando el... recuerden que este create es como para ser más claro, es decir, bueno, estoy usando un módulo. Por notación se puede agregar siempre. Yo puedo llegar y decir, bueno, voy a usar en el raíz, fíjense que aquí estoy create en el raíz de tu programa. Voy a buscar cool, fíjense que estoy haciendo referencia a esta que está acá. Y de ahí voy a utilizar la función que se llama function, pero le voy a dar el nombre de root function. Y aquí automáticamente, perdón, aquí lo referencio. Para, digamos, entonces tengo todas las formas posibles de referenciar desde indirect call a las distintas funciones que se llaman function en mi programa. Veamos un poco de qué trata esto. Fíjense que ahí, para un poco, tenemos un sprint, 2, 3, 4, 5, 5. Vamos a ver, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Fíjense que estoy haciendo el super a function, uno de los que tenía, que es este super que está acá. El super, recuérdense, de indirect cal, acuérdense que el self es my y el super es el padre de my, que es el raíz. Entonces aquí está function. Fíjense que este otro función lo puedo referenciar también con, bueno, hay otra función que es el que está en cool, que también como lo vimos es dándole self, perdón, dándole create, cool y function para hacerlo también funcional. Bueno, con este ejercicio terminamos esta parte de referenciación de módulos, las distintas formas que podemos usarlo, entender un poco las rutas de acceso a cada una de las funciones que hemos creado en los distintos módulos. En este ejercicio, también relacionado a módulos, bueno, ya no vamos a ver tanto el tema de las rutas de acceso con el doble dos puntos que venimos trabajando, sino siempre que lo que quiero que miremos es cómo está estructurado los distintos módulos a través de archivos. Esto es muy similar al ejercicio anterior donde vimos rutas de acceso, el uso de luces y otras cosas, ¿no? Relacionado a este tema de módulos. Lo primero, fíjense que ahora este es un código mucho más pequeño, más entendible, por supuesto, y ven que aquí hay un módulo que se llama my2, pero no está definido acá. Pero hay un archivo que se llama my2.rs. Cuando usted va aquí y ve my2, fíjense que él también, ahí hay una carpeta que se llama my2 aquí, ¿ok? Y dentro de esa carpeta hay dos códigos ROS que están definidas. Acá fíjense que hay uno que se llama mod inaccesible. Recuerden que por defecto los módulos son privados cuando están dentro de otro módulo. No son accesibles. Por eso hay que colocar el modificador pub. Entonces aquí lo tengo público nested, aquí está nested, ¿ves? Tenemos a nested. Y dentro del módulo my2 hay este conjunto de funciones con los modificadores correspondientes. Lo mismo pasa con nested. Hay un conjunto de funciones ya con modificador público donde tenemos el conjunto de funciones que nos interesan. Inaccesible, pues hay una función, a pesar de que fíjense que es pública, pero el módulo ha sido marcado como privado porque no se especificó explícitamente a nivel de my2. Miren, fíjense que aquí inaccesible no se le dio el modificador público, por eso a pesar de que la función es pública, no vamos a poderle llegar porque el módulo inaccesible no es público, es privado. Entonces básicamente lo que quiero que vean es cómo yo estructuro un módulo utilizando una estructura específica de archivo y es mucho más entendible, mucho más manejable para darle mantenimiento que tenerlo como lo teníamos anteriormente en un listado completo donde tenemos todo. Entonces esto es una muy buena práctica para utilizar con el lenguaje ROS para desarrollar los distintos programas que en nuestra vida profesional que queramos construir. Vamos a hablar ahora de los crates. Como en todos los lenguajes, y ROS no escapa de eso, es posible crear librerías externas, es decir, una estructura de software o un componente de software reusable compilado que pueda usarse en distintos proyectos. Para el caso de ROS, este tipo de elementos se llama crate. Siempre se asocia una biblioteca externa con un crate. Y también se comenta, a pesar de que por definición un crate puede ser una aplicación binaria o puede ser una librería. En el caso que estamos hablando es un crate de librería. Pero cuando nosotros hacemos nuestra función, como lo hemos hecho hasta ahora, perdón, nuestro programa con el cargo, le damos cargo new y le damos el nombre del proyecto, en ese caso estamos creando un crate binario, porque hay una función main, ese main, a partir de ese main, se ejecuta o se arranca la ejecución del programa y empezamos a lanzar distintas cosas. Funciones, estructuras, todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces,
cuando yo defino un crate de librería, también los crates de librería tienen múltiples módulos. Bueno, ambos, binarios y de librería. Pero contienen módulos. Y recuerden que los módulos también pueden tener varios archivos. En el caso de los binarios, basta con se compila el ejecutable con cargo, lo hemos hecho con cargo build, o tú lo dices y él te ejecuta, ya te genera ese binario, como que en este caso estamos hablando de programas de línea de comando o un servidor, por ejemplo. En el caso del crate de librería realmente no hay un main principal, sino que es un conjunto de funcionalidades que yo expongo. Fíjense que nosotros cuando hablamos de los módulos trabajamos con un conjunto de funciones que yo le defino la visibilidad públicas o privadas, y en este caso pues puedo aplicar lo mismo. Creo mi crate de librería, creo un módulo o varios módulos distribuidos en varios archivos. Recuerden que la utilidad de los archivos es que puedo puntualizar cambios y hacer mucho más mantenible el código para efectos de nuevas funcionalidades, detección de errores y distintas cosas de este tipo. Que todo eso que tiene que ver con las pruebas y la puesta en producción del producto. Pero, insisto, el concepto de crate biblioteca es lo que más se asocia con los crates, con lo que es un crate. Para el caso de los crates también, como esto es muy similar a los jar de Java, los archivos .jar, que es un comprimido que yo puedo reutilizar en múltiples programas, y dentro de ese comprimido es muy similar, no es lo mismo. Tengo imágenes, tengo archivos de recursos, archivos de configuración, las clases de Java, distintas cosas. ¿Cómo sé que es un crate de librería? Porque ya hasta ahora hemos creado crate de aplicación. Como le dije, yo le doy crate, new, le doy el nombre del proyecto y se crea. Aquí hay una forma de hacerlo. Digamos, hay como dos alternativas, ¿no? Una es que yo creo un crate binario, creo un archivo llamado lib.rs, le agrego las funcionalidades que necesito allí como la base, y después a partir de allí crezco en crear módulos de múltiples archivos y todo este tema. Modifico el archivo cargo tom.ml, lo que les dije, y se le agrega el nombre de la librería y dónde está asociada. Y después puedo hacer referencia a ese crate dentro de mi binario utilizando el use que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Y pues por supuesto modifico la función main para asociar, referenciar las nuevas funcionalidades que he incluido en ese lib.rs. Por supuesto después viene el proceso de correr la aplicación. En este caso hay un ejemplo concreto que vamos a ver para establecer cómo se crea esto crate de librería y ver cómo funciona. Para revisar esta parte de cómo crear un crate, recuérdense que los crates tienen que ver con la generación de librerías que puedan ser reusables. Yo les voy a traer este ejemplo. Claro, esto está documentado en la presentación, pero básicamente consiste en crear un proyecto con cargo. Recuérdense que para crearla se genera un cargo new, se le dice el nombre del proyecto, se genera un directorio, y ese directorio es el que estoy abriendo con Visual Studio. En este caso nos vamos a dar cuenta de que hay un main siempre, pero aquí está pasando algo interesante. Aquí voy a utilizar un componente que se llama myCustomCrate, y ese CustomCrate pues tiene dentro una función que se llama publicFunction. Pareciera también que esto fuera un módulo, pero no consigo por acá algún nombre. Fíjense, como hacíamos en el ejemplo de cuando dividíamos un módulo en varios archivos. Cuando dividíamos ese módulo en varios archivos nos dimos cuenta de que por el nombre del archivo, por el nombre del módulo hay un nombre del archivo, pues bueno, se hacía toda una estructura, hay un mapeo con el mod. Pero fíjense que aquí no pasa eso.
ya estoy definiendo un crate que se llama myCustomCrate. Entonces, ¿de dónde sale esto? Fíjense que también tengo una diferencia, que este lib.rs. Recuerden que esto se creó de acuerdo al proceso, lo insisto, en que está en la presentación. Y nos vamos a dar cuenta también que hay un cargo TOML que lo vamos a revisar. Aquí hay unas pequeñas diferencias. Diferencia es que aquí hay un lib que se llama myCustomCrate, pero la ruta de este señor se encuentra la ruta principal está en src lib.rs, que es precisamente este. Entonces, este es lo que estamos haciendo. Este es el crate que estamos construyendo. Fíjense que hay unos modificadores. Public function. Este también indirect access. Lo mismo que venimos trabajando. El mismo ejemplo, prácticamente. Pero lo que quería era que vieran el proceso de crearlo, que es un proceso de referenciación distinta. Lo interesante de esto es cuando ya hacemos esto, tú puedes generar con cargo un proceso y teniendo una cuenta en este sitio que se llama Crate.io, puedes allí publicar tu crate y puedes reusarlo en tu programa. ¿Cómo se reusa? Ya lo vamos a ver. Vamos a hacerlo con una librería gráfica que está construida o que se utiliza mucho a nivel de ROS para generar interfaces de usuario pues basadas en ventanas y todo este tipo de cosas de escritorio, una aplicación de escritorio. Una aplicación muy sencilla, pero que muestra algunos componentes, que lo que quiero es que vean el proceso de cómo desde tu proyecto referenciar un crate creado por otro o incluso por ti mismo, una vez que está subido al crate.io. Y como lo que quería que ustedes vieran es que ya en main, pues por lo menos yo hago referencia a mi custom crate, pero este custom crate es una referencia que ya está establecida. Aquí ya es otro comportamiento, es una librería como tal. Entonces, esto que está aquí funciona tal cual, lo que pasa es que cambió la forma en que venimos configurando nuestro entorno. Y esto está preparado para ser reusado. Viendo los ejemplos, vamos a ver el otro, que les decía. Este ejemplo, si van a ver el main, hay cosas un poquito distintas. Fíjense que hay un crate que se llama FLTK. FLTK hay un conjunto, es una librería que incluso se los presento acá, que es una librería para diseñar interfaces gráficas. Que lo interesante de estas interfaces gráficas que funcionan en Windows, ya lo van a ver, y funcionan también en Linux. Y de verdad, bueno, no es una aplicación para Windows tipo .NET que se ve mucho más agradable, pero permite ver o poder hacer interfaz gráfica que funcione en ambos ambientes. Otra cosa importante, que la documentación en Crate, pues bueno, ya está una página, como les decía, donde esos Crate están ahí, los de la comunidad tú los puedes acceder. Por lo menos en algún momento vamos a buscar, por lo menos este que se llama cert.json, para serializar una estructura, por ejemplo, JSON. Lo vamos a ver en un siguiente capítulo. Pero lo que quiero que vean es que aquí pueden ubicar librerías y que después la idea es que usted pueda referenciar estas librerías, estos crates a tus programas. ¿A través de dónde? Entonces, eso es lo que quiero que vean. Este es el programa, pero en cargo hay una pequeña ahora diferencia, que hay una sección que se llama dependencias, y ahí estoy referenciando la librería FLTK. Fíjense que estas instrucciones que está aquí son las que nos propone la librería que coloquemos, ¿ok? Y incluso hay algunos ejemplos que ustedes puedan ver puedan copiar para comprobar el uso y la utilidad de esta librería en particular y de que todo está bien instalado. Lo que hice fue agarrar, colocarle esta referencia, irme a main, copiar un código de esto de ejemplo y ya yo le digo aquí run y ya me muestra la pantalla, una interfaz gráfica basada en ROS, que ya vamos a empezar a evolucionar. Para el caso entonces de esta lección, entonces vimos los módulos como una forma de estructurar el código, ya sea un archivo, múltiples archivos, hay toda una serie de condiciones, reglas para que esto pueda funcionar, ya lo vimos en los ejemplos prácticos,
Y también nos referimos a los credits como una forma de transportar código, de usar código en distintos proyectos en la forma de un compilado. Importante hablar de que los credits pueden estar conformados por módulos y como hablamos también, los módulos pueden estar formados por varios archivos y en esos módulos puedo construir estructuras, traits, tipos, funciones y todo este conjunto de cosas que hemos visto hasta este momento y controlar la visibilidad de cada uno de ellos desde módulos externos. También en esta parte de los credits vimos cómo utilizar un credit externo basándonos en una librería específica y utilizando todas las bondades de cargo para construir una interfaz visual bastante sencilla, pero que lo que refleja, lo que queremos reflejar allí es cómo yo uso lo que otros programadores hacen, cómo lo empleo, cómo me aprovecho de ello y puedo generar aplicaciones de manera más rápida. Eso también lo vimos y bueno, es uno también de los elementos muy poderosos que tiene Rust a nivel de sus aplicativos para apoyar la gestión del desarrollo. Estos credits y esto del Credit.io me recuerda mucho también cuando programamos con JavaScript el programa Jar o el NPM, donde yo le doy a nombre al paquete, le doy la versión y tú puedes descargar a tu proyecto esa última versión y aprovechar. Eso también pasa con Java, con Maven. Y bueno, donde yo también defino el nombre del artefacto y él descarga un Jar donde está ya todo funcionando y lo puedes utilizar. Terminamos esta lección agradeciendo a la gente de Polkadot, el tesoro de Polkadot, por todo el apoyo que nos ha dado y bueno, trabajando para crear una comunidad de desarrolladores que pueda avanzar en todos estos ecosistemas de blockchain, en el caso de nosotros de Polkadot.